Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Oncology. Y la verdad, siendo muy sinceros, siendo muy honestos, creo que este podcast ya lo llevamos pensando mucho tiempo y es posiblemente de los podcasts más bonitos que hayamos grabado hasta el momento por diferentes razones. Y no voy a liar mucho con la presentación, pero sí que vamos a dar paso a Noelia. Noelia es la hija de Daniel, una de las personas que, bueno, luego vais a conocer un poquito su historia, no os quiero hacer un spoiler, pero que para mí es un ejemplo a seguir. Y así lo ha sido, al fin y al cabo, luego vais a ver cómo ha influido el ejercicio en su día a día, cómo ha influido en el entorno familiar, etcétera. Así que vamos a dar paso a nuestra invitada, Noelia, muy buenas. Hola Ángel, buenas, ¿qué tal? Muy bien, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada. ¿Vale? Ya sabes que, bueno, para mí es para ti, para mí, para tu hermana, para tu madre, para todos es un episodio muy especial, muy bonito y que de aquí ya te prometemos que lo vamos a tratar con muchísimo mimo y con muchísimo, muchísimo cariño. Así que, Noé, para que te conozcan, ¿nos pones un poquito en contexto? Bueno, pues como has dicho, yo soy Noelia, soy la hija de Daniel, que es este tipo que está aquí, que no lo sé ya muy bien. Daniel, que es mi padre y que fue diagnosticado con cáncer de pulmón pues creo que hoy hace exactamente un año de aquel fatídico día en el que nos dijeron que le habían visto una mancha en el pulmón. Creo que exactamente hoy hace un año, el 30 de enero. Y bueno, mi padre no quiero definirle solo como una persona que tuvo cáncer y que se murió, va a hacer ahora casi 3 meses, pero bueno, era un tipo afable, comprometido, trabajaba como cartero, estaba jubilado, tenía 66 años, pero trabajó muchos años como cartero. Y eso, era un tipo de trato fácil, sencillo y que vivía en un pueblito de León junto con mi madre, Mari. Y bueno, pues eso, entre mi hermana Esther, mi madre y yo, y con él pues estuvimos durante un año acompañándole, bueno, pues con el diagnóstico, ¿no?, que le dieron aquel 30 de enero. Y Noé, para que lo vayan conociendo, ¿tu padre qué edad tenía? Cuando le diagnosticaron 65, se murió con 66 años. ¿Y él había hecho ejercicio alguna vez en su vida? A ver, no era una persona sedentaria, ¿vale? Caminaba mucho, le gustaba montar en bici, no se metía grandes kilómetros, pero bueno, mi madre y él, lo de ir a pasear cada día, la verdad que lo hacían desde hacía muchos años. Jugábamos a frontenis juntos, pero creo que hasta ahí. No sé si su juventud jugó al fútbol o alguna otra cosa, pero cuando tú le conociste, pues, o años antes, eso, paseos, bici y poco más. Y luego, pues, él era una persona activa, y su trabajo como cartero implicaba caminar bastante también. Pero ejercicio formal, como sabemos, pues no. Levantar pesas y esas cosas, no. Claro, estamos hablando de que venía no es sedentario, porque ha llevado una vida muy activa, que luego Sí. entraremos porque hay anécdotas que nunca en la vida se me van a olvidar, que de hecho alguna me la pasaste tú, que la expusimos en un congreso, de hecho. Fue muy Creo que fue buena. mi hermana Es Esther, verdad. pero sí. Pues bueno, hay una cosita que luego lo vamos a comentar porque da para mucho, nos reímos muchísimo, la verdad. Pero bueno, te pregunto esto de si tenía experiencia o no tenía experiencia, porque Uh-huh. ¿qué pasa? Mucha gente tiene miedo, y esto lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces, ¿no? De que el ejercicio a día de hoy se sigue viendo como algo opcional, como algo
que bueno, lo hago y no lo hago, me da igual. ¿Vale? Y esto al fin y al cabo estamos hablando de que el ejercicio es una herramienta terapéutica muy, muy, muy potente. Muy potente. Y tu padre no tenía experiencia. Y aquí viene la parte más guay, más divertida para mí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo recibió él? ¿Cómo recibió Daniel el ejercicio cuando nos vimos por primera vez? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? A ver, yo me acuerdo, moviendo un poquito antes, cuando mi padre empezó con la inmunoterapia, me acuerdo que la oncóloga en ese momento le preguntamos, ¿no? Oye, claro, tienes muchísimo desconocimiento. Eh, ¿Cómo se va a sentir, no? Después y ella le dijo, a ver, yo no te pongo el tratamiento para que te quedes en casa sentado, te pongo el tratamiento para que intentes hacer vida normal y si puedes salir a caminar o a hacer bicicleta, mejor, no quiero que te quedes sentado, pero no, Claro. no paso de ahí, ¿vale? El consejo que ella nos dio, no nos dijo nada más. Y yo me acuerdo que una vez asumimos la noticia, me acuerdo en un congreso que vi, no me acuerdo quién lo organizaba, pero lo vi online, hablaban de la importancia del ejercicio, de la alimentación y del apoyo psicológico en pacientes oncológicos. Tres Y pilares entonces me acuerdo que importantísimos. claro, se lo pasé a mis padres y mi padre en ese momento estaba bastante decaído porque le habían dicho que no, bueno, primero estaba con mucho dolor a pesar del tratamiento. Yo no recuerdo exactamente si fue que todavía estaba con la inmunoterapia o ya había, creo que o ya había empezado la quimio, la verdad que no me acuerdo, pero no estaba muy por la labor de escuchar porque estaba un poquito de bajón, digamos. Pero me acuerdo que mi madre consiguió que escuchara eso del ejercicio y entonces él, aunque fuera con el dolor, me acuerdo que salía a caminar, él hacía el esfuerzo, ¿no? A pesar de todo. Y cuando ya vimos que no había funcionado, mi hermana y yo hablamos, mi hermana dijo, Noelia, ¿por qué no miramos esto del ejercicio? Fue cuando te encontramos. Entonces estaba bastante decaído por eso, pero bueno, ya le habían dicho que le iban a poner quimio, que eso le iba a quitar el dolor. Y entonces cuando mi hermana y yo le planteamos esto, él dijo, mira, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Entiendo que no todos los pacientes oncológicos van a pasar por, es complicado, ¿no? Pero bueno, Claro. él en su caso dijo, sí, vamos adelante, vamos a probarlo. Y me acuerdo la primera sesión, yo estaba, porque yo vivo fuera, yo estaba viendo desde el Zoom, desde la pantalla, pero me acuerdo que había perdido 22 kilos, había perdido muchos kilos, estaba muy delgado, yo no había visto a mi padre nunca así, me acuerdo de verle que le quedaba la ropa grande, le veía muy débil, y me acuerdo que le mandabas a hacer los ejercicios y la conexión no era muy buena, la luz, no, él no estaba muy animado, me acuerdo que estaba un poquito, porque tenía dolor y estaba muy cansado. Pero él le ponía ganas. Y lo que más me acuerdo son a los 15 días, los Claro. 15 días después. Ese fue el momento que yo dije, menudo cambio. Aquí, Noelia, si te parece, vamos a poner números por medio, ¿vale? Porque me acuerdo ¿Vale? perfectamente, no lo tengo Sí, aquí en medio, pero me acuerdo yo perfectamente. también. Cuando hicimos la primera valoración, una de las Ujú. valoraciones que nosotros hacemos para que la gente que nos escucha se ponga un poquito en contexto, es el sentarse y levantarse de una silla con los brazos cruzados en 30 segundos para ver la potencia de las piernas. ¿Vale? Entonces, me acuerdo que tu padre ese día, en los 30 segundos, hizo, ahora no recuerdo si eran 12 la primera vez, el primer día de todos, 12, 14, entre 12 y Ujú. 14 estaban, Sí, y sí, a los 15 días repetimos y se puso en 24. sí, sí. Claro, Hizo el yo doble, me acuerdo. hice el doble, que yo dije, perdón por la expresión, dije, hostia, qué bueno. Me alegré Ujú. muchísimo, no me sorprendió porque sabía que habría mejoras, pero para toda la gente que nos está escuchando, yo creo que al fin y al cabo, esto no quiere decir que Daniel de un día a otro, de una semana a otra, se pusiera fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué pasó? Que se sentía mejor físicamente, que se sentía mejor anímicamente, vio que no era una persona dependiente, sino que aún le queda muchísima independencia, y eso
le hizo decir, hey, que esto vale la pena. Y eso se vio reflejado en esta valoración realmente. Pues Sí, sí. pasar de 12 a 24, ni antes estaba tan flojo, ni después estaba tan fuerte. Sino que ahí hubo cambio en su cabeza. Y ahí, pues, fue cuando vinieron las partes que yo recuerdo más bonitas, que si quieres, Elia, vamos a contar la anécdota que hemos comentado antes, por favor, de la famosa tobillera que no existía. Sí, yo no estaba allí, esto me lo contó mi hermana por WhatsApp, yo creo, pero me acuerdo que como había avanzado bastante en los ejercicios, le ibas complicando. Claro, Entonces, en una de esas complicaciones, me acuerdo que dijiste, oye, pues tenéis unas tobilleras para poner para cuando haga, no me acuerdo qué ejercicios eran, si eran sentadillas, a ver si tenía tobilleras. Y no teníamos, y entonces una extensión de pierna era sentado. eso es, bueno, pues pensamos en comprarlas, pero claro, hasta que nosotros vivimos en un pueblo, entonces no siempre vamos a la ciudad. Y me acuerdo que él estaba pues haciendo tus ejercicios y claro, mi hermana llegó donde estaba haciéndolos y creo que le vio que le vio con unas pequeñas pesas de medio kilo, creo, que tenían mis padres cuando hacían pilates y se las había atado a los zapatos. Dijo, como no tengo las tobilleras, pues me he atado las pesas a los zapatos, ¿no? A las zapatillas. Sí. Mi padre, que siempre fue un manitas, pues utilizó la imaginación, que eso lo hacía mucho, y se puso las pesas en los zapatos, las zapatillas. Eso es, nunca se me olvidará porque es el fiel reflejo de quien quiere ver soluciones y quien no ve excusas para no hacerlo. Realmente. Y es muy importante también el recordar, ¿no? Yo lo tengo muy reciente porque, bueno, ahora explicaremos, pero seguimos muchísimo en contacto aún nosotros, Uh -huh. pero tu padre hay que recordar que él tenía una neuropatía periférica que le impedía bastante en algunos momentos. Claro, ahora la neuropatía periférica afecta a muchísima gente, especialmente a mujeres que están con cáncer de mama y están con algunos tratamientos, como pueda ser el Taxol, que son la quimioterapia que le suelen dar semanalmente. ¿Qué sucede? Se pierde el equilibrio, hormigueo en la planta de los pies, poca sensibilidad, más fácil caerse. Claro, es muy importante que la gente que nos esté escuchando se quede tranquila, porque con neuropatía se puede y se debe hacer ejercicio. Lo más importante es adaptar. En este caso, y para que conozcáis un poquito más a Daniel y cómo lo hicimos, planteamos, bueno, si no se puede caminar el tiempo determinado, los pasos determinados o a un ritmo determinado, pues ¿qué hicimos? Compramos unos pedales con una resistencia para pedalear y de esa manera aumentar la actividad física diaria. Y bueno, esto tú lo contarás mejor que yo, pero a mí me encantaba leerlo. Cuando él me decía, Ángel, el trabajo está listo y después del entrenamiento he hecho 40 minutos de pedalear, ¿no? Benditos pedales. Esa fue idea de mi hermana Esther, que él cuando perdió tanto peso, él notaba mucha flojera en las piernas cuando la inmunoterapia no le estaba funcionando. Entonces mi hermana tuvo esa brillante idea de decir, oye, pues voy a mirar algo para que él sentado, como no tenía fuerza y él intentaba ir a caminar, pero no podía por el dolor y todo, le compró los pedales estos. Y entonces ya sentado, pues podía hacer algo de ejercicio. Eso antes de conocerte. Y nada, unas semanas antes de conocerte. Pero luego sí que es verdad que cuando ya estaba tan animado, porque él veía que podía hacer cosas o que se podían adaptar, ¿sabes? Porque tú no sabes, entonces cuando, ay, este ejercicio no lo puedo hacer y enseguida te llamábamos a ti o te escribíamos por WhatsApp, vale, pues entonces hacérmelo así. Claro, eso te da una tranquilidad enorme, ¿no? Porque tú piensas que no hay manera, que no vas a poder hacer cosas. Entonces él estaba tan animado que decía, voy a hacer otros 10 minutos o 15 de pedales. Y digo, madre mía, no le ha valido con lo que le ha mandado Ángel que el hombre se pone a hacer pedales. Pero porque tenía bueno, los días que tenía buenos, porque también había días fastidiados y me Claro. acuerdo después de la quimio me acuerdo además que seguía un patrón, a los 5 días le entraba un bajón increíble de fatiga, ¿no? Y,
Y entonces decía, es que no puedo, es que parece que me voy a quedar inútil, ¿no? O sea, como que, claro, él veía que su cuerpo no respondía como siempre, aparte de la neuropatía. Pero recuerda lo que te dice Ángel, que mejor que no te quedes echado, que intentes aunque sea caminar unos pasos y luego te vuelves a sentar y todo eso, bueno, pues calaba y te da otra visión, ¿no? Otra visión diferente de la enfermedad o cómo llevarla. Claro, es muy importante eso que estás diciendo porque aunque nosotros intentamos transmitirlo muchísimo por redes sociales, sí que es cierto que muchas personas piensan que la fatiga asociada al cáncer y a los tratamientos se va a pasar echándose una siesta o durmiendo muchas horas a la noche. Al fin y al cabo es una fatiga multifactorial. Y lo complicado es precisamente lo que hizo tu padre. ¿Cómo le haces entender a una persona que nunca ha entrenado que ahora cuando está con fatiga debe entrenar? Y aquí yo te lanzo. Por favor, Noelia, ¿nos puedes hacer un poquitín? Tú que viste a Daniel, a tu padre, antes del ejercicio y durante del ejercicio. ¿Cómo cambió su día a día? ¿Cómo fue el antes y el después, por así decirlo? ¿En qué mejoras notaste? Mira, sobre todo a nivel psicológico, muchísimo. A ver, quiero decir también que para que no haya equívocos, que mi padre estaba en un tratamiento de quimioterapia y que esto le ayudó muchísimo con el dolor. Es decir, por favor, que a veces la gente se cree que el ejercicio por sí solo es un tratamiento. No, mi padre estaba haciendo quimioterapia Claro, y le estaba viniendo muy bien. Que esa es otra cosa, ¿no? El miedo que teníamos, me acuerdo cuando dijeron quimioterapia, la falta de información, y sin embargo le vino muy bien. Cuando él empezó este tratamiento, que a las 2 semanas, yo creo, o a la semana empezamos contigo, él, bueno, aparte de tener muchísimo bajón, pero porque, claro, le habían dicho que el tratamiento anterior no había funcionado y tenía que levantarse de eso, que es muy fastidiado, eh, bueno, le levantó mucho el ánimo. Y luego a nivel físico, pegó un cambio enorme. Pegó un cambio enorme porque de verle, me acuerdo, la primera sesión levantado, como que estaba un poco así, incluso ladeado, porque no tenía casi fuerza, a luego verle hacer sentadillas, ejercicios de brazos, bueno, todo, ¿no? Él le cambió el ánimo y le cambió la condición física, el apetito, todo. Yo creo que, y también creo que es importante decir que tenía 3 personas alrededor, que no todo el mundo tiene ese privilegio, y yo lo he visto a lo largo de la enfermedad, ¿no? De que nosotras podíamos estar ahí y acompañarle, porque muchas veces, pues, él mismo igual no podía y nosotras estamos ahí, pero venga, mamá, que hago yo el ejercicio contigo, vamos a dividirlo, porque había veces que no tenía ganas, con toda la razón. claro. A mí me pasa continuamente con el ejercicio. Tengo una relación un poco difícil, ¿no? Y entiendo que cuando estás pasando por un proceso oncológico y por esos tratamientos, se complica muchísimo más. Él ponía, desde luego, muchísimo de su parte, muchísimo. O sea, no se rindió, os puedo decir, hasta el último segundo. Y no quiero poner esto como una lucha ni nada de eso, ¿no? Eso fue su caso particular y no tiene por qué ser para todo el mundo así, porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Eh, ni puede permitirse un servicio, ¿no? Como el que ofrecéis, pero el cambio fue brutal, brutal. Qué guay, me alegra muchísimo y es que, joder, es que podríamos estar hablando por mí durante muchísimo rato, porque cuando le digo a Emanuela, ¿vale? A mi pareja, y cuando estoy conectado con vosotros, que ahora entraremos un poquito en el tema, y digo, bueno, me voy con mi familia leonesa, ¿no? Es decir, para mí ha sido una cosa muy bonita el conectarnos, tú, Esther, tu madre, tu padre. Ha sido una cosa muy bonita y sí, para mí sigue siendo una cosa muy bonita y muy especial realmente, porque el tener a toda la familia arropada, tú muy bien lo has dicho, y lo hemos comentado, lamentablemente se piensa que es una cosa normal, pero no es para nada normal. Y es un privilegio y es una cosa que podéis estar muy orgullosas del trabajo que habéis hecho durante todo el proceso. Y una de las cosas más importantes, que yo creo que siempre os vais a acordar
de esto, y que ya te lo he dicho yo, que nunca me voy a olvidar de tu padre, por una simple razón, y es que, aparte de lo quería un montón, ya lo sabes, pero ha dejado una cosa muy importante, y es que a día de hoy, aunque no esté entrenando a tu padre, porque, bueno, falleció hace 3 meses, pero lo voy a decir, que aún estando en el hospital me acuerdo de recibir mensajes, de estar hablando, oye, pregúntale a Ángel qué ejercicios puedo hacer, ¿no? Que aún estado ingresado en la cama, pues estamos en contacto para realizar esos ejercicios de movilidad y tal. Es decir, que hasta el último momento ha sido un ejemplo y siempre nos vamos a acordar de ello. Y yo creo que está calado muy hondo en casa realmente. Porque Sí, a ver, él tenía muchas ganas de vivir. Y yo creo, viéndolo desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de todos, el tenerte a ti y tener a Liliana, que era la nutricionista que teníamos, fuera del contexto hospitalario, era muy diferente. Porque en el hospital no hay tanto tiempo, es diferente, ¿no? No sé ya, cómo expresarlo. La tranquilidad que nos dabais tú y Liliana era muy diferente, era más distendido, no tan formal, eh, y era algo que estaba como dentro de tu control. Era algo dentro de tu control, ¿vale? Porque lo que te hacen en el hospital, pues tú vas allí y tienes que estar de la mano de los profesionales, que son los que saben, ¿no? Y desde luego que estábamos de la mano tuya, de la de Lelina, que sois los que sabéis de nutrición y ejercicio. Pero lo hacíamos dentro del contexto de nuestra casa, de nuestra familia, y entonces estaba dentro de de nuestro control y era muy distendido, era totalmente diferente. Entonces él os tenía mucho cariño a los dos, ¿no? Y entonces estaba no preocupado. Una parte de mi padre, yo le decía, papá, no tienes que hacer las cosas perfectas, no te preocupes, tenía miedo a hacer las cosas mal, él quería hacerlo todo bien, ¿no? Y yo le decía, no, no pasa nada, estás haciendo el mayor esfuerzo, ya lo has dado todo, ¿no? Es que ni siquiera tienes que darlo todo el rato. Pero él totalmente. quería saber, ¿no? ¿Qué puedo hacer para moverme? También porque en los últimos 10 días le dijeron que no se podía mover. Entonces, también por él, ¿no? A ver qué podía hacer. Y le animaba mucho ver que me estoy escribiendo con Ángel y le ponía los mensajes que me dabas, o he hablado con Liliana y a ver qué puedo comer, dónde está la proteína, ¿no? Como nos decía, él ponía mucho de su parte. Pero bueno, eso, estaba rodeada de nosotras que también le intentábamos hacer el trabajo más fácil, a él y a mi madre, que eran los que estaban siempre juntos, ¿no? Es muy importante eso que has dicho, el no querer hacer las cosas perfectas, ¿no? Es decir, Mm, si ya cuando una persona no está cursando por una enfermedad como el cáncer, cuesta hacer las cosas perfectas por la jornada laboral, por el estrés, etcétera, cuando se está cursando una enfermedad como el cáncer en el caso de tu padre, claro, yo creo que nos tenemos que aferrar al más vale hecho que perfecto. ¿Vale? El mejor plan es aquel que se te adapta a ti. Si nosotros intentamos buscar la perfección, probablemente ese plan fracase, ujú. porque no hay que olvidarse que la quimioterapia causa efectos secundarios como pueda ser el insomnio, dolores articulares, la propia neuropatía, malestar, y eso perjudica el sueño. Si tienes un mal sueño, puede perjudicar ya al entrenamiento del día siguiente. Y eso es muy importante lo que has comentado, Noeli. Gracias por recordarlo, porque yo creo que es algo que ayudará muchísimo a la gente que lo ve. Es que juegan muchos elementos. Mm, Totalmente. Y claro, es muy fácil hablar desde la posición de una persona que no ha pasado por un cáncer. Yo todo esto lo digo con mucho cuidado, porque yo no puedo hablar por la persona que está pasando por el cáncer, puedo hablar por las personas que están alrededor cuidando, intentando hacer la vida más fácil a esa persona y que lleve una vida lo más normal posible y de la mayor calidad. Pero Así sí, es. claro, es que es muy... cada día va a ser diferente. Es que ese es el
uno de los mayores retos, ¿no? Cuando con el cáncer, es que no hay un día igual que al otro. Y y ahora vamos a pasar a la parte, cuando tu padre falleció, yo, claro, estuve mucho en contacto y a mí me supo, pues especialmente mal, ya lo sabes. Pero se me escapa siempre una sonrisa porque yo creo que más de lo que hicimos no pudimos hacer. Y una de las cosas que a mí me da más satisfacción a nivel personal y profesional es que realmente, que prácticamente hasta el último día, Daniel tuvo muy buena calidad de vida. Es decir, hasta el último día logramos que la calidad de vida fuera bastante buena, obviamente, con los baches de los tratamientos. Y esto es una cosa por la cual tenemos que estar muy contentos, tanto vosotros como familia, Liliana y yo como profesionales. Y la verdad, lo dicho, nunca se me olvidará el trabajo hecho, porque a día de hoy sigue pesando toda la estela y lo que dejó, porque a día de hoy hay que decirlo, que sigo entrenando en tu casa, en este caso, a nuestra querida Mari. Sí. ¿Vale? Sí. Y esto es muy importante porque se ha hecho extensible el ejemplo de tu padre, el esfuerzo que hacía él durante el tratamiento, los días, como tú has dicho, que no se sentía bien y seguía entrenando. Pues claro, ¿esto cómo ha calado en casa? Pues mira, bueno, como bien dices, mi madre está entrenando contigo, que yo creo que durante un proceso de duelo es muy difícil decidir voy a hacer ejercicio, porque el Muy cuerpo te difícil. pide otras cosas y es así. Pero bueno, hablé contigo, me acuerdo, bueno, se lo propusimos a mi madre, con razón, pues al principio no tenía muchas ganas, pero la verdad que le ha venido muy bien. Yo a nivel personal, de mi relación con el ejercicio, te puedo decir que me ha ayudado, porque, bueno, eh, creo que, y esto es una opinión personal, pero creo que tenemos que dejar de relacionar el ejercicio con intentar hacer nuestro cuerpo lo más pequeños posibles. Te digo porque esa es la relación que yo he tenido siempre con el ejercicio, que ha sido la de intentar perder peso. Importante. Y me ha creado una relación un poquito difícil en el sentido de que como he probado a veces dietas imposibles, programas imposibles y nunca lo consigues, pues se crea una relación de fracaso y un poco tóxica, digamos, Ya. que hace que al final lo intentes evitar, ¿no? Entonces, bueno, irónicamente, esta dichosa enfermedad me ha ayudado a ver el ejercicio desde otra perspectiva. Era algo que yo ya estaba tratándome, pero que digamos que me ha dado hacer un salto, ¿no? Mucho más grande a ver el movimiento como algo que hay que incorporar en la vida, que es fácil de decir, difícil de hacer por muchísimas razones. Hemos hablado de privilegio y no todo el mundo, no siempre querer es poder, ¿no? Es a lo que vengo. Pero a mí sí me ha cambiado la perspectiva de decir, bueno, es prevención, es por mi salud y no tiene nada que ver con un número Una báscula. en una báscula. Que aunque parezca algo fácil, es difícil porque tienes input por todos los lados, ¿no? En esta Totalmente. industria para que hacer ejercicios tenga que ver con que tu cuerpo sea de una manera diferente. Entonces, bueno, yo hacía ejercicio con mi padre, a veces, cuando estaba mi hermano lo hacía mi hermana, mi madre también lo hacía, ahora cuando estoy con mi madre lo hago con mi madre y digamos que, aunque me está siendo difícil incorporarlo, porque como digo, el duelo no es fácil, pero en mi cabeza ha cambiado eso, ¿no? Un poco, de ver cómo le ayudó a mi padre durante una enfermedad muy, muy fastidiada y en Claro. momentos muy, muy fastidiados, ¿no? Ya, Entonces ha digamos, habido un cambio de perspectiva, por lo menos en mí.
es muy importante y me encanta porque es una de las cosas que nosotros intentamos transmitir en redes sociales y creo que también lo hemos hablado alguna vez, pero claro, no entender el ejercicio como algo meramente por la estética, que lamentablemente es lo que más vende y, como has dicho, nos llegan inputs de por todos lados, dietas milagrosas, alimentación, ¿qué tal? Ejercicios milagrosos. Y al fin y al cabo es lo que hacemos siempre. Se trata de hacer las cosas de una manera sencilla y excelente. Y hay que entender el ejercicio como lo que es. Al fin y al cabo, el músculo es un gran órgano endocrino y cada contracción que nosotros hacemos libera moléculas que contactan con todos los órganos del cuerpo y eso genera unas mejoras, ya sean una reducción de la inflamación, mejoras cognitivas, mejoras de fuerza, estado anímico, masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Y es súper importante ese mensaje que has enviado, Noelia, porque va muy en línea con lo que nosotros intentamos transmitir. Y para ir cerrando, Noelia, y aquí, vamos, vas a hablar en boca de tu padre. Si él estuviera aquí, si él estuviera aquí, que ahora mismo te juro que para mí es como si apareciera al lado de la cámara. Está aquí, de alguna manera. Sí, de hecho te lo he dicho, digo, estamos nosotros dos, pero es como si estuviéramos en una charla a tres, ¿no? Si él estuviera aquí, ¿qué crees? ¿Qué mensaje le transmitiría a las personas que, como él, estuvieron diagnosticadas de cáncer o están en una fase complicada de la enfermedad? ¿Qué crees que les diría tu querido padre? Es mucha responsabilidad, pero yo creo que les diría que se rodearan de gente, que no tengan miedo a pedir ayuda, eh, que si no tienen la ayuda si no tienen como es su caso, ¿no? Que estábamos los cuatro, éramos como uno, que hay asociaciones como la Asociación del Cáncer que pueden ayudar y que pidan a la gente, porque yo entiendo que cuando estás en ese proceso y te está llegando tanta información y te están diciendo que estás enfermo y que el cáncer muchas veces, lo queramos o no, a veces lo oímos y es sinónimo de muerte y eso, claro, te puede paralizar, que no tengan miedo a pedir información o que a pedir ayuda para que alguien les dé información. Y que yo creo que también diría, sabiendo cómo es, porque claro, este servicio que nosotros hemos podido tener, ¿no? Contigo, que hemos contratado contigo y contratamos con Liliana, nosotros sabemos que no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces yo creo que mi padre, conociéndolo como era, diría a la gente, no solo a la gente enferma de cáncer, pero a todo el mundo que cuidara mucho la sanidad pública y que presionara a quienes tomen decisiones en que este servicio que vosotros ofrecéis pues empiece a financiarse. Así es. O que si no se puede financiar todo, pero que empiece a incluirse, ¿no? Que ya hemos visto, porque nos lo has inculcado tú, desde la divulgación que hacéis en redes sociales, de lo importante que es, y otros profesionales, la medicina integrativa. Entonces yo creo que ese es otro mensaje que mi padre daría, firme, convencido del progreso y de la importancia de la sanidad pública, que miremos a quién votamos para que cuiden a la sanidad pública y eso, y presionar para que se ofrezcan sus servicios. Eso estoy segurísima de que mi padre lo diría también. Seguro que sí. Pues te he metido en una buena responsabilidad, pero has quedado súper bien y has hecho honor al que tienes detrás. Pues, Noelia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya sé que cuesta poder explicar esto, pero te lo agradezco muchísimo porque será de muchísima ayuda a muchísima gente, ¿no? Es decir, yo creo que esto puede ayudar a muchísima gente, tanto personas que están diagnosticadas de cáncer como a las que no, precisamente para generar un cambio de entender el ejercicio y sus funciones realmente. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Yo os doy las gracias por invitarme. Aquí estoy en representación de mi hermana, de mi madre y por supuesto de mi padre. Agradecerte muchísimo, muchísimo cómo cuidaste
a mi padre a pesar de la distancia, cómo nos cuidas a nosotras y nos cuidaste y nos cuidas a nosotras y enhorabuena y muchas gracias por la labor de divulgación que hacéis porque, vamos, es importantísima y bueno, y yo en lo que pueda, aunque mi padre no está aquí, pues intentaré ayudar desde mi pequeño conocimiento, ¿no? Con la experiencia que he tenido yo con el cáncer. Muchísimas gracias, Noelia, y digo, qué bien nos lo pasamos en las sesiones con tu madre, contigo y con tu hermana, realmente, Sí, ¿no? nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien, nos reímos y eso es muy importante, no se nos tiene que olvidar. Efectivamente. Y toda la gente que nos ha escuchado, espero que os haya sido muchísima ayuda, que os haya gustado muchísimo, muchísimo este podcast, que sin duda alguna da para pensar mucho y para tomar acción realmente. Así que, de nuevo, y como siempre decimos, muchísimas gracias y muy atentos, muy atentas a los siguientes podcasts, porque vienen cargados de información. Y si quieres ver los de las anteriores ediciones, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para estar al día de todo. Así que nos vemos muy prontito, un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio.